Ese es Ahora, ¿cuáles son los factores fundamentales que han llevado a que la demanda crezca menos? Si es que ese fue un factor, porque cuando pasan las dos cosas no se puede saber a menos que se haga la estimación, y es muy difícil hacer la estimación bien. ¿Qué factores detrás de la demanda han estado? No está claro. Hay esta especulación de que puede ser que el impacto del cambio tecnológico se haya desvanecido. Pero en la oferta está clarísimo. Siguiente. Por el lado de la desigualdad en los ingresos laborales, en los 4 países estos analizados se hizo, como decía yo, el gasto del gobierno hacia los pobres aumentó y se hizo más progresivo todo el gasto. En Argentina, en el periodo que estamos analizando, es importante el programa Jefes y Jefas de Hogar, pero Argentina sigue introduciendo programas redistributivos muy ambiciosos. Aquí no está, pero en otro trabajo que eventualmente ya me comprometí a venir a presentar, analizamos el impacto de la moratoria previsional, porque en Argentina lo que hicieron es por decreto en el año 2007, todas las personas tienen derecho a una pensión, hayan contribuido o no, un mínimo. Y no es una pensión mínima, es la pensión mínima de la seguridad social, o sea, es bastante generosa. Entonces, ha sido sumamente redistribuidor ese cambio. Y ahora, en el 2009, lanzaron un tipo, digamos, oportunidades Bolsa Familia, que se llama Asignación Universal por Hijo, que si se implementa como está descrito en papel, va a ser también sumamente distributivo. En el caso de Brasil y México, que tienen los 2 programas más nombrados, si quieren, de transferencias, que son el caso de Progreso Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil. Estos programas pueden explicar entre 10 y 20%, dependiendo de la metodología que se use, de la caída en la desigualdad global. O sea que es importante su contribución. Y es impresionante porque en realidad son muy baratos, porque cuestan 0.5% del PIB y tienen un alto rendimiento redistributivo. En el caso del Perú fueron más transferencias en especie. Ahora Perú también lanzó un programa tipo Oportunidades que llama Juntos, y ya sabremos cuál es su impacto. Es un poco menos ambicioso. Pero una cosa que yo quiero resaltar es el caso, o sea, lo que pasó en Brasil y México es muy importante porque, que en realidad Brasil está con Z, perdón, con S. Es muy importante porque yo creo que probó que se puede redistribuir en gran escala. Porque antes cuando la gente le preguntaban, bueno, y además en efectivo, vamos a llegar a los hogares que están en el Mato Grosso o en la sierra de Chiapas. En el pasado, antes que esto se pusiera en práctica, la gente era muy escéptica a la posibilidad de implantar programas de esta envergadura en gran escala. En el caso de Brasil, llega a casi 50 millones de personas, ¿no? O sea que es un mega programa, el Bolsa Familia. En el caso de México llega alrededor de 20, es un mega programa. Entonces, esto es impresionante porque ya ahora está corriendo por el mundo, o sea, no es solamente en América. América Latina es la vanguardia en esto, pero ya está pegando en muchos lados. Y hay un libro que sacó el Banco Mundial hace un año, o 2008, 3, sobre las transferencias, y tiene un mapa y muestra cómo va avanzando los programas estos a nivel del mundo. Entonces, están experimentando, incluso en China, están experimentando con casos piloto, porque la China tiene un problema muy parecido a los nuestros, de gente que está viviendo en extrema pobreza, con baja escolaridad, baja nutrición, y que quedaron desprovistos de toda la protección social cuando se desmantelaron los sistemas. Entonces, ahora está reinventándolo, ¿no? Ahora, a pesar de esto, y esto no está aquí, en el caso de México también, esto viene en el otro trabajo, tenemos nosotros un esquema diagnóstico para ver el compromiso con la equidad que tienen los gobiernos a través de su política fiscal, de transferencias e impuestos, directos e indirectos. Bueno, así como es maravilloso el alcance que ha tenido Oportunidades, solamente cubre un 60% de los pobres en extremo cuando utilizamos la línea de $2.50 por paridad de compra diarios que establece el Banco Mundial para América Latina como línea de pobreza extrema, que está entre la alimentaria y la de capacidades en México. Entonces, hay un 40% de los pobres en extremo que no reciben transferencias en México. Mucho.
O sea que hay un gran agujero en la política social a pesar de todos estos avances, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, en términos de las conclusiones, entonces, la manera en que nosotros terminamos interpretando lo que pasó en América Latina es en el marco de Jan Tinbergen, que él decía que la distribución del ingreso cambia en función de una carrera entre el cambio tecnológico y la educación. Cada vez que se introduce un cambio tecnológico, hay demanda por mano de obra más educada, esta es relativamente escasa, suben los retornos, aumenta después la escolaridad y baja. Entonces pareciera como que es el ciclo que ha pasado en América Latina, que en los últimos 10 años la educación tomó la delantera, ¿no? También hay una discusión, de hecho en el libro hay un capítulo del ¿cómo se llama? Political Economist, economista político, que sé cómo se llama, James Robinson, donde trata de analizar si está vinculado con los procesos de democratización. Y él argumenta que en algo sí ha tenido que ver el proceso de democratización en América Latina, el que se generen estas transferencias. También, no sé cuántos de ustedes han oído lo que dice Francis Fukuyama, pero él dice, bueno, con la competencia política esto no va a ser solo parte de la plataforma de la izquierda, sino también va a ser plataforma de la derecha. Ejemplo muy claro reciente es el de Piñera en Brasil, en Chile, que está introduciendo dos programas muy grandes de erradicación de la pobreza. Ahora, hace un par de semanas o 3 semanas lo anunciaron. Entonces, que hay una tendencia a que esto sea parte de la dinámica política, ¿no? Tanto entre las izquierdas como en las no izquierdas. Pero, digamos, la pregunta es, bueno, está bien, hemos tenido ahora la carrera entre educación y cambio tecnológico, lo está ganando la educación, y hay este proceso de redistribución, a lo mejor asociado a la democratización, y también asociado a que se descubrió una tecnología para hacerlo de manera barata, que es estas transferencias en gran escala como oportunidades y Bolsa Familia, pero va a continuar. Y ahora entra la parte especulativa y pasemos a la siguiente. Yo tengo una cierta pesimismo si va a continuar, porque yo creo que para que continúe el proceso de mayor escolarización y calificación de la mano de obra tendría que continuar de manera sistemática. Yo creo que estamos enfrentando la barrera a la postsecundaria básica y sobre todo a la terciaria. Hay problemas, o sea, por ejemplo, según un análisis que ha hecho Miguel Seque, le dice, digamos, suponiendo que toda la gente quisiera completar preparatoria en América Latina el día de hoy, no hay suficiente cupo. Entonces, hay problemas de oferta. El otro problema es el costo de oportunidad, porque mucha gente no puede seguir estudiando porque necesita ganar dinero. En el caso de los niños, se le puede dar la transferencia de oportunidades chiquitas, pero en el caso del costo de oportunidad del mercado de trabajo no es costeable que se esté pagando a la gente el costo de oportunidad en el mercado de trabajo, ¿no? Y el otro problema que hay es baja calidad educativa de los ciclos básicos, que aunque hubiera el cupo, la preparación para seguir con educación a más alto nivel, hay un gran sector de la población en toda la región que no tiene la posibilidad de hacerlo. Por cierto, yo quería hacer una analogía con Estados Unidos. Estados Unidos, como saben, desde los 80 en adelante viene experimentando un aumento fuerte en la desigualdad. Antes se hablaba de que era principalmente por la demanda de mano de obra calificada asociada al cambio tecnológico, las computadoras y internet y qué sé yo. Resulta que, bueno, hay un libro que escribieron Claudia Goldin y Larry Katz que se llama La carrera entre educación y cambio tecnológico. Ellos concluyen que en realidad lo que pasó no es la demanda de mano de obra, es que la oferta de mano de obra de educación terciaria en Estados Unidos, desde los 70 en adelante, ha crecido, pero a una tasa decreciente. Entonces, se va creando una reducción relativa de la oferta de mano de obra altamente calificada, y ellos consideran que uno de los problemas centrales es la baja calidad educativa previa, que mucha gente no está preparada para seguir a los siguientes niveles, y también, como la educación es muy cara en Estados Unidos, incluso la pública no es gratuita, a nivel terciario,
que los mecanismos para hacer acceder a los préstamos, etcétera, no están funcionando bien. Estados Unidos puede ser nuestro espejo, ese es el asunto. O sea, Estados Unidos a lo mejor está en el otro ciclo timbergueniano, que a lo mejor nos va a pasar a América Latina, porque tampoco vamos a poder seguir aumentando la oferta de mano de obra calificada a la tasa que queríamos. Luego, ¿qué pasa con la parte no laboral? La capacidad política del Estado para redistribuir vía transferencias y expansión educativa podrá continuar. Bueno, acá yo puse los factores optimistas. El auge de materias primas, mientras dure, da margen fiscal a muchos gobiernos para que continúen, ¿no? La competencia política en regímenes democráticos yo creo que hace que estos programas sean parte de las plataformas y que además todos los partidos quieran tenerlo. Y como decía, el efecto, digamos, el temor de las derechas, que esa es la manera en que lo planteaba Fukuyama, es que las derechas tienen miedo a que surjan movimientos tipo Chávez, Morales, etcétera, entonces van a hacer mucho por redistribuir paliativamente para que estas tendencias sean mitigadas. Entonces esos son los factores optimistas. Me gustaría escuchar, ver quién piensa en cuáles son los factores pesimistas. Bueno, por ejemplo, México no tiene un auge de materias primas, ¿no? Entonces el margen fiscal de México es, claro, que cuando aumenta el precio del petróleo incrementa la capacidad de gasto, pero es también muy ligado a qué pasa con esto. En México, por cierto, una cosa que no mencioné, es el único país donde claramente también las remesas del exterior son igualadoras y han incrementado su capacidad de crear menor desigualdad por cerrar las brechas entre urbano-rural, no al interior del urbano y del rural, pero sí las brechas entre sectores. Pero bueno, la parte política es la gran pregunta. Por ejemplo, cuando yo me pongo pesimista, alguna gente me dice, no, pero la democratización a lo mejor va a resultar en que la gente ponga presión para que la expansión educativa continúe y que se mejore la calidad de la educación. ¿Es así o no es así? Entonces yo creo que ese es un tema importante a discutir, donde el tipo de, digamos, de análisis requiere más de los conocimientos de quienes llevan la batuta en el análisis político, si este tipo de presiones desde la base va a continuar. Bueno, esto es entonces el panorámica, o sea, bajó la desigualdad, bajó porque bajó la brecha salarial entre calificados y no calificados y porque los gobiernos han redistribuido más. Y si va a continuar o no depende de qué es lo que ocurra con la capacidad de continuar la expansión educativa y la capacidad fiscal del Estado para redistribuir a través de transferencias. Y con esto termino. Gracias. Creo que Nora en esta presentación sintetiza algunos de los trabajos más recientes en un área, la desigualdad y la pobreza en América Latina, la desigualdad más bien, en América Latina, donde su investigación se ha vuelto referencia obligada en la bibliografía sobre este tema. Y estas contribuciones creo que merecen un análisis más profundo del que me permite el corto tiempo de que he dispuesto para familiarizarme con ellas, con estas contribuciones, y un escrutinio mayor del que puedo ofrecer en este comentario. Y quiero agregar, antes de empezar con los comentarios estrictamente, que me voy a concentrar en el porqué de la reducción de la desigualdad en América Latina y dejo a los expertos en la información estadística, los datos, la evaluación de la magnitud de esta reducción en la desigualdad y desde cuándo está ocurriendo esta desigualdad. Y yo me voy a concentrar, como dije, en tomar como dado eso y tratar de reflexionar sobre el porqué de la reducción de la desigualdad. Sin embargo, quiero hacer dos muy breves observaciones sobre esta cuestión de la magnitud de la reducción de la desigualdad y el tiempo en el que ocurre. Son dos preguntas más bien. Una pregunta es, ¿qué pasa en la crisis del 2008-2009? Es decir, Nora muestra que la desigualdad cae entre el 2000 y el 2009,
al igual que cae entre el 2000 y el 2007, pero ¿qué pasa entre el 2007 y el 2009? O sea, ¿qué pasa con la crisis? ¿Se está revirtiendo esa tendencia, la igualación de los ingresos? Aunque no se ha revertido, desde luego, comparado con el 2000, pero ¿qué pasa en la crisis? Y la segunda observación es algo que me causó un poquito de perplejidad cuando oía a Nora, es con qué criterio decimos que una caída de, digamos, 2 puntos porcentuales del Gini es importante. Puede ser importante en términos de que no ocurre frecuentemente en un periodo corto de tiempo en los países. Muy bien, ese es un criterio a utilizar para decir que es importante la caída en el Gini. Pero también hay otros criterios. ¿Qué tan importante es la caída en el Gini, en la desigualdad, en términos de su impacto en la pobreza? ¿Qué tanto explica de la reducción de las tasas de pobreza que se han observado en América Latina? Y sobre esto voy a tener algo que decir más adelante. Lo quiero nada más plantear como duda y pregunta. ¿Qué quiere decir que una caída en el Gini de 2 puntos o de 1 punto es importante? Dicho esto, voy a concentrarme entonces en análisis de los determinantes próximos de la evolución de la desigualdad en los 4 países en los que Nora presenta los resultados de los estudios que se hicieron a fondo: Argentina, Brasil, México y Perú. Y como lo acaba de decir Nora, los resultados de las descomposiciones que se hicieron para estos 4 países sugieren 2 factores principales detrás de la reducción de la desigualdad. Uno, la disminución de la desigualdad en los ingresos laborales, asociado a una reducción de la brecha entre ingresos de los trabajadores calificados y no calificados. Esto es la reducción de la prima salarial del trabajo calificado. Este es un factor, es el factor más importante en México, lo es también muy importante en Argentina. Y el segundo es la disminución de la desigualdad asociada con el aumento de las transferencias gubernamentales a los hogares de menores ingresos, derivadas de programas de combate a la pobreza en varios países de América Latina. Este es un factor que no aparece en los ejercicios de descomposición como muy importante en el caso de México, ¿no? Comparado con el otro, con la reducción de la desigualdad en los ingresos laborales, con la brecha salarial. Bueno, primer comentario. Quiero en primer lugar destacar la conclusión de Nora de que detrás del primer factor mencionado, la reducción de la brecha salarial, la prima salarial del trabajo calificado, y con ello de la reducción de la desigualdad en la distribución de los ingresos laborales, está la relativamente rápida expansión de la oferta de trabajo calificado en relación a la demanda de trabajo calificado. Está este cambio tan importante que ilustró Nora en la composición de la oferta de trabajo entre trabajo calificado y no calificado, una reducción relativa de la oferta de trabajo no calificado en comparación con este aumento de la oferta de trabajo calificado. Y tengo sobre esto dos observaciones. Una es que si no hay otros factores en la reducción de la prima salarial, más allá de esta expansión de la oferta de trabajo calificado. Y lo que tengo en mente aquí es el tema de las diferencias entre, en particular, Brasil y México en la política salarial que han seguido los gobiernos en los últimos 8 años. En la política de salarios mínimos en particular, que en Brasil parece haber resultado en un incremento muy importante en los salarios reales y que reduce la prima salarial del trabajo calificado, porque beneficia más esa política de salarios mínimos a los trabajadores menos calificados, eleva sus ingresos en relación de los trabajadores calificados y tiende a reducir la brecha, independientemente de lo que le pase a la oferta de trabajo, ¿no? La segunda observación, y esto lo hago para echar agua a mi molino, a mi investigación sobre el crecimiento económico en México y en otros países latinoamericanos, es que los resultados de Nora y la interpretación que les da sugieren que el crecimiento en
económico en varios países latinoamericanos, y yo diría particularmente el de México, no ha estado limitado por una falta de expansión de la oferta de trabajo calificado, no ha estado limitado por la expansión del capital humano, resultado que me parece también preocupante, porque sugiere en efecto que el trabajo calificado no está siendo utilizado a su potencial, fenómeno que está documentado ampliamente para el caso de México con la información sobre la evolución del desempleo, subempleo y emigración de los grupos de población joven con relativamente alto nivel educativo. Y es interesante observar que uno de los países de más lento crecimiento, México, es también uno de los que registra la mayor reducción en la desigualdad entre el 2000 y el 2007. Hay que poner la oferta y la demanda también, pero la demanda en este caso, el lento crecimiento, está contribuyendo a bajar a reducir la brecha salarial, ¿no? Mi segundo comentario es metodológico. Ya lo dijo Nora, como otros ejercicios de descomposición estadística, los ejercicios del tipo utilizado en este estudio para los 4 países suponen que las distintas fuentes del cambio en la reducción en la desigualdad son independientes entre sí, es decir, que los determinantes próximos son independientes entre sí. Si no lo son, si no lo son, no le quita validez, digamos, a hacer un ejercicio de este tipo, pero si no lo son, si no son independientes entre sí, hay que ser muy cuidadoso con las conclusiones que se sacan de estos ejercicios, pues pueden llevarnos a subestimar o sobreestimar los efectos en la distribución del ingreso de estas distintas fuentes de reducción de la desigualdad. Consideren el siguiente ejemplo para ejemplificar esto que estoy